Bueno, bendito sea Hashem por este Shabbat que nos podemos reunir para estudiar la Sagrada Torah. ¿Cuántos se gozaron hoy? Baruch Hashem, estuvo muy hermosa la alabanza y la danza, el júbilo, el regocijo que tuvimos hoy con esos cánticos llenos de júbilo y de alegría. Baruch Hashem. Bueno, ¿cuántos pudieron tener la oportunidad de leer la parashá de esta semana? Esta parashá es la parashá número 35. Déjenme tomar un poquito de agua. Con el permiso de mis maestros, el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, bajo la autoridad de nuestro Rabbi Dan, la paz sea sobre él, con el permiso de los líderes de esta comunidad, nos disponemos hoy a estudiar esta porción de la Torah que tiene por nombre la Parashá Naso o la Sidra Naso. Esta porción, los que tuvieron la oportunidad de leerla se dieron cuenta de un detalle que no pasa desapercibido, y es que esta es la parashá más larga que hay en toda la Torah. Tiene la misma cantidad de versículos que contiene el Salmo 119, 176 versículos aproximadamente tiene esta parashá. Y así como es extensa, esta parashá está llena de cosas extraordinarias. ¿Okay? Tiene diferentes tópicos maravillosos que nos toca esta porción. De hecho, hay todo un tratado talmúdico dedicado a esta porción. Hay un tratado en el Talmud que se llama el Tratado de la Sotá. ¿Okay? Así se llama el tratado talmúdico, Sotá. Y Sotá precisamente es aquella ley que tiene que ver con las mujeres que fueron pensadas, que fueron infieles a sus maridos. ¿Okay? Se conoce como la Sotá. Hay todo un tratado talmúdico basado en esta parashá. Esta porción de la Torá siempre se lee después de la festividad de Shavuot. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque durante este tiempo de Shavuot, donde estuvimos participando de una cuenta, ya la extrañamos. No sé cuántos de ustedes han extrañado la cuenta del Homer todas estas noches, pero uno le extraña hacer la Sefirah HaOmer. Pero después de estar durante 7 semanas continuas haciendo la cuenta del Homer, que indica todo un proceso de elevación espiritual, y celebrar la festividad de Shavuot, cuando uno llega a un éxtasis espiritual extraordinario como el que uno revive en esta festividad de Shavuot, y que tuvimos la oportunidad maravillosa de revivirlo este pasado primer día de la semana. Tuvimos una festividad fabulosa, llena de alegría, llena de gozo, llena de comida, pero sobre todas las cosas llena de una presencia de Hashem extraordinaria en medio de la Cajal de Israel. Y uno pudiera pensar de que el proceso de elevación espiritual finalizó. Es decir, ya pasamos las 7 semanas de la cuenta del hombre, ya celebramos Shavuot y por lo tanto ya acabó el proceso espiritual de elevación. Llegamos a la cúspide que teníamos que llegar. Cualquiera pudiera pensar eso.
Sin embargo, esta parashá viene para mostrarnos que eso no es así. ¿Cuál es el nombre de esta porción de la Torah? Naso. Naso. ¿Y qué significa la expresión Naso? Alza la cabeza. ¿Ok? Aparece la expresión Naso et Rosh Bnei Gershon. Levanta la cabeza de los hijos de Gershon. Una expresión muy similar a la que estuvimos estudiando la semana pasada cuando leíamos en la parashá que Hashem le dijo a Moshe: Seu el Rosh Bnei Israel. Levanta la cabeza de los hijos de Israel. ¿Okay? Por lo tanto, a esta parashá llamarse Naso, que significa levantar o elevar, esto nos indica de que el proceso de elevación espiritual no termina en la fiesta de Shabbat, sino que es un proceso que tenemos que tener permanentemente con nosotros. Permanentemente con nosotros. Uno nunca puede pretender que ha llegado a la cima espiritual. Por más que haya alcanzado un nivel espiritual que nunca antes en su vida haya alcanzado anteriormente, uno nunca debe pensar que llegó a la cima. Uno siempre debe pensar que el proceso de elevación es continuo, y por lo tanto siempre tenemos que buscar el crecimiento espiritual. Esta parashá, la parashá Naso, que viene después de la festividad de Shavuot, nos habla de ese proceso de elevación. Fíjense algo que es sumamente importante. Esta festividad que celebramos, la festividad de Shavuot, como ustedes saben muy bien, conocen muy bien, es conocida como la fiesta de la entrega de la Torah. ¿Ok? Matan Torah, es uno de los nombres que se le da a esta festividad. Matan Torah, la entrega de la Torah. Uno pudiera meditar con respecto a qué es la Torah para la vida del ser humano. En Shavuot estuvimos hablando un poquito sobre eso, de la importancia de la Torah. Ya estuvimos citando un midrash en la festividad de Shavuot que conmemora, que nos enseña el gran valor que tiene la Torah para Hashem. De cómo el Eterno, en el momento de entregar la Torah, ese midrash nos contaba de que los malajim ministeriales se opusieron para que Hashem no entregara la Torah a seres humanos imperfectos. Pero resulta que con la intervención de Moshe Rabbeinu se da cuenta uno de que precisamente la Torah es para los seres humanos, precisamente para personas imperfectas es que la Torah nos ha sido entregada. Y digo esto porque uno pudiera reflexionar con respecto al tema de la Torah. Esta semana estuve leyendo unas historias que quiero resaltarlas en este momento para que entendamos el gran valor que tiene la Torah para la vida de una persona y de cómo eso tiene que estar en nuestra conciencia constantemente para tener en consideración el tema de la elevación espiritual. Una de las historias que estudiaba es que un hombre pobre murió. Y le tocó compadecer delante del tribunal celestial. ¿Ok? Le tocó compadecer delante del tribunal celestial. Y cuando estuvo en el tribunal celestial, un ángel lo interrogó y le preguntó: ¿por qué no estudiaste la Torah? ¿Por qué no estudiaste la Torah? A lo que el hombre contestó: yo no estudié la Torah porque no tenía los recursos económicos. No tenía los recursos económicos. Y por lo tanto tenía que dedicarme en traer el sustento a mi familia. Y por lo tanto no tenía tiempo para estudiar la Torah. Y el ángel le contestó: ¿acaso tú eras más pobre que Gilel? ¿Acaso tú eras más pobre que Gilel? Y para comprender un poquito esa historia hay que entender un poquito la vida de Gilel. Todos hemos escuchado de Gilel. Gilel fue una de las grandes luminarias de nuestro pueblo Israel.
¿ok? Algunos, en la convicción personal, creo que Hillel tomó gran parte de la formación de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Yo creo que Yeshua era definitivamente la escuela de Hillel. Y este gran sabio, Hillel, en su época de estudiante, él ganaba 2 denarios. 2 denarios. Todos los días. Era una cantidad insignificante en aquella época. Y él dedicaba 1 denario para sostener a su familia. Y el otro denario se lo daba al custodio de la puerta de la casa de estudio para que lo permitiera entrar a estudiar la Torah. Todos los días él trabajaba para ganarse 2 denarios. Uno era para el sustento de su familia y el otro era para pagarle al cuidador de la puerta de la casa de estudio para que lo permitiera estudiar Torah. En una oportunidad, Hillel no consiguió trabajo. Pero era tanto su anhelo de estudiar la Torah que fue a la casa de estudio de la Torah y el guardián no lo permitió entrar porque no le dio la acostumbrada moneda. Y Hillel subió al techo de la casa de estudio y por la chimenea era que él se colocó allí para lograr escuchar un poquito acerca de la clase. Para poder escuchar la clase, se colocó ahí en la chimenea. Pues resulta que era invierno. Y cayó una nevada tremenda ese día. Más o menos como un pie, creo yo, o más de nieve cayó sobre la ciudad. Y toda esa nieve cayó sobre Hillel, quien estaba allá arriba, ¿okay?, tratando de escuchar la clase de Torah. Los rabinos se dieron cuenta de que la casa de estudio estaba más oscura que lo habitual, porque normalmente la luz entraba por la chimenea, ¿okay?, antiguamente. Y por lo tanto, ellos fueron a ver qué pasaba, porque estaba estorbando la entrada de la luz. Y cuando suben y revisan y sacan la nieve, ven que estaba Hillel ahí, casi congelándose. Lo bajaron, lo tuvieron que meter ahí en echarle agua caliente y tratar de revivirlo. Y gracias a Hashem, Hillel revivió, ¿okay? Gracias al Eterno, Hillel revivió, pero nos dejó esa gran lección, ¿okay? Nos dejó esa gran lección. ¿Qué significaba para Hillel? ¿Qué significaba para Hillel el estudio de la Torah? Para Hillel el estudio de la Torah significaba todo, su vida entera, ¿okay? Y por lo tanto Hillel no reparaba, ¿okay?, en poder incluso exponer su vida con tal de poder seguir estudiando la Torah. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta con respecto al valor que tiene la Torah. Hay otra historia que nos ayuda a ilustrar un poquito el valor que tiene la Torah, ¿ok? Esta historia nos habla de un hombre que también era muy pobre y para poder vivir aprendió el arte de la pesca, ¿ok? Aprendió a pescar para poder sobrevivir. Este hombre, una oportunidad, tuvo la bendición de que se le apareciera Eliyahu Hanabí, el profeta Elías. Y el profeta Elías le preguntó: ¿por qué tú no estudias Torah? ¿Por qué tú no estudias Torah? Y él le dijo: lo que pasa es que yo soy muy tonto para poder estudiar la Torah. Yo no tengo la capacidad de comprensión para poder estudiar la Torah. Yo soy un hombre tonto, un hombre torpe.
Y Eliyahu le preguntó, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a la pesca. ¿Y cómo haces tú la pesca? Bueno, para yo pescar tengo que coser una red, y tengo que hacer esto, y tengo que lanzar la red, y sacar los peces, y todo eso. Después que le explicó todo el proceso de la pesca, Eliyahu le dijo estas palabras: aquel que te dio la sabiduría para pescar, te dará también la sabiduría para estudiar la Torah. Por lo tanto, no hay excusa. Cuando el hombre escuchó eso, se puso a llorar, porque él sabía que cuando llegara el momento de partir, no iba a poder tener excusa delante de Hashem. ¿Ok? ¿Por qué cito estas dos historias que son sumamente importantes? Porque estas dos historias nos hacen precisamente entender el profundo valor que tiene la Torah para los hijos de Israel. La Torah es, ¿qué es lo que nos vienen a enseñar estas historias? Estas historias es lo que nos vienen a enseñar que la Torah para los hijos de Israel es la esencia de la vida. Y por lo tanto, cualquier esfuerzo que uno tiene para poder adquirir la Torah, uno debe hacerlo. Así como nos esforzamos para poder ganar el sustento diario, la Torah es el sustento de nuestra alma. Y por lo tanto, no estudiar Torah espiritualmente equivale a no comer un día. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando nosotros dejamos de comer? ¿Qué sucede? Se debilita. ¿Qué pasa si tú pasas un día entero sin comer? Tu cuerpo se debilita. Imagínate si pasas 2 días, si pasas 3 días, si pasas 4 días. ¿Pudiéramos tener fortaleza física si no comemos? La realidad es que no. Bueno, ¿cuál es la comida del alma? La Torah. ¿Qué sucede si pasamos 1 día, 2 días, 3 días sin leer Torah? Estamos débiles, al punto que podemos espiritualmente enfermar. Entonces, esto nos ayuda a entender que para los hijos de Israel, la Torah es algo vital, la Torah es nuestra vida misma, como nos los transmitió Moshe en el libro de Devarim. Moshe, en el sagrado libro de Devarim, nos dijo: ¿qué es la Torah? La Torah es vuestra vida misma. Vuestra vida misma. Y por lo tanto, cualquier esfuerzo que uno pueda hacer para poder abrazar la Torah, adquirir la Torah, uno debe hacerlo. ¿Por qué? Porque ella es la vida esencial de cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto quizás tiene que ver mucho con la Parashá Nazón. Como dije anteriormente, es la Parashá que siempre se lee después de la festividad de Shavuot, y que nos recuerda que el proceso espiritual de elevación no terminó, sino que llegó a un nivel, y de este nivel tenemos que comenzar a seguir elevándonos espiritualmente. Y estaba yo tratando de reflexionar en algunos aspectos de esta parashá, porque esta parashá toca diferentes tópicos, ¿ok? Diferentes tópicos. En primer lugar, nos habla la parashá acerca de cuál era la abodá de los leví, especialmente de las 3 familias de levitas. Habían 3 familias en los levitas. ¿Cuáles eran esas 3 familias? A ver. Gershon, Merari y Kehat. La familia de los Kehatitas, la familia de los Meraitas y la familia de los Gershonitas. Y cada una de estas familias tenía responsabilidad diferente. Por ejemplo, la familia de Kehat era la que estaba dedicada directamente a las cosas más santas, a transportar el arca, a transportar la menorá, a transportar la mesa, los panes de la proposición, etcétera, etcétera. La familia de los
de los gershonitas tenían la labor de llevar lo que eran las túnicas, las cortinas del tabernáculo de reunión, y finalmente la familia de Merari tenía que llevar los tablones, ¿okay? Las tablas, los postes, todo lo que armaba la estructura, ¿okay? Todo lo que armaba la estructura. Eso es un tópico que la parashá nos toca. Luego la parashá nos cambia el tema, y nos viene a hablar de un tópico que tiene que ver con el tema de la teshuvah. ¿Okay? Permítanme decirles algo. De esta parashá se aprende mucho acerca del concepto de la teshuvah, del arrepentimiento. ¿Okay? Especialmente en el capítulo 5 de esta parashá hay una expresión, ¿okay? Donde en el capítulo 5, versos 6 y 7, dice estos pasukim, estos versículos. Dice así: ahora los hijos de Israel, si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado, perpetrando traición a Hashem, será culpable el alma esa. Números, Números, la parashá de hoy, capítulo 5, versos 6 y 7. ¿Okay? Entonces dice: habla a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado, perpetrando traición a Hashem, será culpable el alma esa. Y luego dice: y confesarán su pecado que hicieron, y restituirá por su pecado el monto de esa capital, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, aunque no voy a hablar mucho del concepto de la teshuvah, pero de aquí, de esta parashá, se aprende mucho de la teshuvah. Básicamente, hay 5 pasos para poder alcanzar la teshuvah. ¿Ok? ¿Cuáles son los 5 pasos para poder alcanzar la teshuvah? Número 1, el primer paso de la teshuvah es lo que dicen los profetas: deje el impío su camino y el hombre inicuo su maldad, y vuélvase a Hashem. El primer paso es detenerte. Si tú sabes que estás haciendo algo que está contrario a la Torah, no sigas haciendo, detente. El momento que te llega a tu mente y a tu corazón la comprensión de que lo que estabas haciendo era contrario a la voluntad divina, detente. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo paso de la teshuvah? El segundo paso es la confesión, que es lo que dice aquí este versículo. Si alguien hace algo contra Hashem, confesará su pecado. Dice, basado en este texto, dice la Mishnah Netzarita: si confesares vuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. La confesión, eso se conoce en hebreo como bidui. La confesión es parte esencial de la teshuvah. ¿Ok? Uno no puede hacer teshuvah si no hay confesión con los labios. ¿Ok? Parte esencial del proceso de la teshuvah es la confesión. ¿Ok? El tercer paso es sentir dolor. ¿Ok? Sentir dolor por aquello que hayamos hecho. ¿Ok? Que es la connotación de arrepentimiento en español, sentir pena o dolor. Remordimiento. ¿Ok? Es el tercer paso. El cuarto paso de la teshuvah implica lo que dice este versículo. Dice: restituirán. Tú no puedes completar el proceso de la teshuvah si no hay una restitución, si no hay una rectificación. Enseña a los jajamim: si tú crees que es posible errar, también debes creer que es posible rectificar. Siempre que hay un error, tenemos que corregir y rectificar ese error. ¿Ok?
Y por lo tanto, eso es parte esencial del proceso de la Teshuvah y aparece aquí en la Parashá. Y número 5 es no volver a hacer lo mismo. Porque si estamos en la misma condición en la cual cometimos la transgresión y volvemos a hacer lo mismo, no hemos alcanzado lo que se conoce como la Teshuvah Sheleimah, que es el arrepentimiento completo. ¿Cuándo se alcanza la Teshuvah Sheleimah? Cuando Hashem te coloca en la misma situación en la que transgrediste y esta vez no lo haces. Completaste el proceso de la Teshuvah. Esos son los 5 pasos del proceso de la Teshuvah y aparece aquí en esta parashá el concepto de la Teshuvah. Luego la parashá nos habla un poco de la mujer sotá. ¿Okay? La mujer sotá es aquella mujer que su esposo sospecha de ella que ha sido infiel a su esposo. ¿Okay? La sotá. Y bueno, hay todo un proceso aquí. Hay todo un proceso aquí en la parashá de cómo restituir el honor de la mujer en el caso de que ella sea inocente. Había todo un proceso que se tenía que hacer y ese proceso incluía en preparar un agua especial donde en esa agua se borraba un texto que contenía el nombre de Hashem y esta mujer tenía que beber esa agua. Si la mujer era culpable, al beber esas aguas se iban a convertir en maldición para ella y eso iba a hacer que su vientre se inflamara hasta el punto que reventara. ¿Ok? Y su muslo iba a decaer. Eran señales de que la mujer había sido infiel. ¿Ok? Pero si por el contrario la mujer había sido fiel a su esposo y ella bebía de esas aguas, entonces eso se iba a convertir en bendición para ella. Y si había algún miembro de su cuerpo enfermo, era sanado. Si era estéril, se volvía fértil. ¿Ok? Es decir, esas aguas iban a depender de la inocencia o de la culpabilidad de la mujer. Si la mujer era culpable, entonces sería maldición. Si era inocente, entonces eso se convertiría de bendición. Incluso algunos sabios dicen que el agua que entraba en ella iba a ser tan bendición que hasta a su piel, hasta los poros de su piel, se iban a mejorar y ella iba a ser más hermosa. ¿Entienden? Van allá. El agua chía dice que es. Entonces, eso está ahí con respecto a esta parashá. Luego, la porción de la Torá nos habla acerca de un voto especial, que es el voto del Nazir, o del famoso voto del Nazareno, o Nazareno. ¿Ok? Entonces ustedes saben cuáles eran las condiciones de este voto. La persona que hacía este voto no podía beber vino, ni siquiera comer una uva. ¿Ok? Ni siquiera comer una uva. No podía comer nada del fruto de la vid. Ni acercarse al viñedo. Ni acercarse al viñedo. Tenía que dejar crecer su cabello durante el voto. ¿Ok? Y otras cosas que tenía que abstenerse durante ese voto. ¿Ok? Luego la parashá viene y comienza a tocarnos el tema de las diferentes ofrendas que trajeron los príncipes de cada una de las tribus de Israel para la consagración del tabernáculo de reunión, y eso es lo que hace extensa la parashá. ¿Okay? Comienza cada uno de los príncipes a narrar cada una de las ofrendas, etcétera, etcétera, aunque era lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que entregó el príncipe anterior, lo entregó el otro príncipe. Y lo que entregó el otro príncipe, lo entregó el otro. Era lo mismo. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Hashem no simplificó las cosas?
¿Por qué no dijo simplemente, mira, todos los príncipes, fulanito de tal, cada uno trajo esto y esto? ¿Por qué Hashem, y esto es algo importante, fíjate esto, ¿por qué Hashem no simplificó? ¿Por qué Hashem especificó cada una de las ofrendas? A ver, ¿quién cree? ¿Quién me da una respuesta con respecto a eso? ¿Por qué ustedes creen? La respuesta es más sencilla de lo que ustedes pueden pensar. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es: no hay nada que se haga delante de Hashem que no sea tomado en cuenta. Por más que uno haga una cosa insignificante para Hashem, Hashem le da a eso un valor importantísimo. Y por lo tanto, Hashem, queriendo mostrar el inmenso valor de esa ofrenda que trajo cada uno de los príncipes, no quiso simplemente decirlo, mira, todos trajeron esto, no quiso resaltar lo que era el valor para él de esa ofrenda de cada uno de los príncipes de Israel. Y finalmente la parashá termina con un texto muy hermoso. El último versículo de la parashá es un versículo muy hermoso, que es con la que finaliza esta porción de la Torá, que dice así: cuando llegó Moshe a la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba desde encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines. Desde allí le hablaba Hashem. Por cierto, sobre este punto hay un comentario muy hermoso. Preguntan los sabios. Uno puede percibir a Hashem en cada una de las cosas. Dijo Rav Shaul en un texto que aparece en Igeret, en la carta a los italianos, o en la carta a los romanos, que lo que de Dios se conoce se hace claramente visible en la creación, de modo que no hay excusa. Porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, se hacen visibles en la creación. Por lo tanto, uno puede percibir a Dios en cada cosa, en el cantar de los pájaros, tan solo con ver los árboles. Cada cosa de la creación nos revela a Hashem. Entonces, los sabios se preguntan, ¿por qué Moshe tenía que entrar al tabernáculo de reunión y por qué Hashem le hablaba específicamente desde el arca del pacto? ¿Acaso Moshe no podía percibir a Hashem en cualquier cosa de su creación? Y dijo, aunque Moshe percibía a Hashem en toda la creación, Hashem le hablaba allí para enseñarnos algo importante de nosotros. Si queremos comprender a Hashem, es importante venir a la casa de estudio de la Torah. Y cuando vienes a la casa de estudio de la Torah, eso te va a dar la capacidad de poder percibir a Hashem en el resto de la creación. Y no dejar influenciarte por otras ideas extrañas, ¿okay? que puedan rondar. ¿Okay? Es un comentario allí con respecto a eso. Ahora, una de las cosas que yo intento hacer siempre que hablo de la parashá, de alguna manera trato de buscar cómo se conectan cada uno de los tópicos de una porción para que nos lleven al tema principal de la parashá. En otras palabras,
Si quizás lo que Hashem quiere enseñarnos con esta parashá es el tema de la elevación, por cuanto eso es lo que significa el nombre de la parashá. Levanta las cabezas de los hijos de Gershom. Si el tema principal es el tema de la elevación espiritual, ¿qué puedo conseguir en cada uno de estos tópicos que se conecten entre ellos para poder encontrar la elevación espiritual necesaria que la parashá me está demandando a mi vida? Por cierto, hay un tópico más, que no lo nombré, que es el tópico de la Birkaja Kohanim, la bendición sacerdotal. ¿Ok? La bendición sacerdotal, una bendición que conocemos muy bien, que recitamos constantemente y que conocemos muy bien. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pueden tener en común cada uno de estos tópicos que parecieran que no tienen nada en común? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el censo de los levitas con la mujer sotá? ¿Qué tiene que ver eso con el nazareno? ¿Qué tiene que ver eso con la ofrenda de los príncipes? ¿Qué tiene que ver eso con la Birkaja Kohanim? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos conseguir en común en cada uno de esos tópicos que nos pudieran ayudar a alcanzar la elevación espiritual que queremos aprender de esta parashá? ¿Qué podemos conseguir? Lo que yo logré percibir es que la parashá nos quiere hablar de un concepto que es sumamente importante, y este concepto lo veo en cada uno de estos tópicos. Y este concepto se llama el concepto de nulidad, que en hebreo se conoce como bitul. Bitul. Anularte. Bitul. Anularte completamente. ¿Por qué digo esto? Fíjate, por un lado, habían 3 familias de levitas. Cualquiera hubiese dicho: a mí me hubiese gustado, en vez de llevar los postes de madera, me hubiese gustado llevar el arca del pacto, la menorá. ¿Por qué yo tengo que llevar los postes de madera y aquella otra familia tiene que llevar el arca del pacto? ¿Están viendo la nulidad allí? A pesar de que a cada uno se le dio un oficio, ninguno menospreció el oficio que se le dio. Ninguno menospreció. Cualquiera de nosotros pudiéramos decir: bueno, lo justo sería es que fuera intercambiable. Un mes a mí me toca llevar las cosas sagradas, el otro mes me toca llevar la piel y el otro mes la madera. Pero ¿por qué yo tengo que llevar solamente la madera por siempre? Rifado, para que nadie te pelee. ¿Por qué yo tengo que llevar solamente esto? Yo veo allí que cada uno de los grupos se anularon. Baruch Hashem, esto fue lo que me tocó, bendito el Eterno. Y no tuvo envidia de lo que le tocó a la otra familia. Hubo anulación de la voluntad en la familia de los levitas para no desear lo que le tocó a otra familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Dónde vemos quizá el concepto de nulidad en el tema de la Teshuvah? ¿Dónde vemos el concepto de nulidad en el tema de la Teshuvah? Bueno, reconocer el error de uno
requiere una dosis de humildad y de nulidad. Una persona soberbia no acepta los errores, ni los reconoce. Cuando una persona reconoce sus errores, esa persona se anula a sí misma, se humilla a sí misma y por lo tanto se anula. Y por lo tanto, en este punto también vemos el concepto de la nulidad. ¿Dónde podemos ver el concepto de nulidad en la mujer sotá? La mujer sotá, la mujer sospechada de adulterio. ¿Ok? Uno pudiera pensar que la mujer en su orgullo preferiría el divorcio antes de ser sometida a una prueba como esa. Bueno, si tú crees que yo te fui infiel, sepárate de mí. Pero ¿por qué me vas a poner a mí a una prueba ahí delante del código y todas esas cosas? ¿Qué es por falso? Es preferible. Pero el hecho de que la mujer se exponga ante esta prueba de la sotá, quiere decir que la mujer se anuló a ella. Se anuló a ella para traer la paz y para restaurar su matrimonio, restaurar su hogar. Ella sabe que es inocente. Su esposo es el que sospecha de ella. ¿Entiendes? Su orgullo le hubiese dicho, bueno, es mejor nos separamos, porque tú no confías en mí. Pero la mujer, como dice el libro de Proverbios, la mujer sabia edifica la casa. Aleluya. La mujer, prefiriendo restaurar su hogar, es capaz de exponerse a una prueba como esta con tal de salvar su matrimonio. De hecho, hasta el propio Hashem se nulifica. ¿Por qué? Porque como todos nosotros sabemos, está prohibido borrar el nombre de Hashem. No se puede borrar. Pero la única oportunidad donde el Eterno permite que su nombre sea borrado es aquí. En aras de la paz del marido y la mujer. En aras de la paz del marido y la mujer, Hashem pone su nombre, bórralo. Borra mi nombre, con tal de que haya paz entre el hombre y su esposa. Es decir, hasta Hashem se anula. Cuando en el pergamino donde se escribe el texto que se va a borrar con la agua, está escrito el nombre de Hashem y luego se borra para que la mujer beba de esas aguas. Hasta el propio Hashem se anula por la paz en el hogar. No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de un gran rabino de nuestro pueblo Israel. Este rabino estaba dando una charla de la Torá y estaba tan inspirado que ese día terminó tarde enseñando la Torá. Y había una mujer allí que me gustaba mucho las enseñanzas de este rabino y no se fue sino hasta que el rabino terminó de estudiar la Torá tarde. Terminó de enseñar la Torá. Cuando la mujer regresa a su casa, su esposo molesto le pregunta, ¿dónde estabas? Y ella dice, yo estaba en la sinagoga estudiando Torá. Vea que estaba tan interesante la charla que el rabino se extendió y terminó hasta ahora tarde. Y el rabino le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar entrar a la casa hasta que tú le escupas en el ojo al rabino. El marido, ¿no? El marido le dijo así a la mujer, yo no te voy a dejar entrar a la casa hasta que tú vayas y le escupas en el ojo al rabino. Imagínate, la mujer se quedó ahí afuera durmiendo esa noche.
Y el día siguiente el hombre no la dejó entrar a su casa. Y hasta que no hiciera eso, hasta que no fuera y le escupiera el ojo al rabino, el marido no le iba a dejar entrar. Y obviamente a la mujer ir al rabino y decirle, mira, tengo que escupir el ojo porque mi esposo no me quiere, ella no lo iba a hacer, ¿ok? Pero el rabino se enteró del acontecimiento. Entonces el rabino fingió que tenía algo en el ojo. Fingió que tenía algo en el ojo. Y cuando iba pasando por donde estaba la mujer, ¡oh, tengo algo en mi ojo! ¡Ayúdame aquí! ¡Ayúdame! ¡Ven acá! ¡Escúpeme en el ojo! ¡Escúpeme 7 veces aquí, que tengo algo aquí! Y la mujer el rabino le está pidiendo eso y la mujer, bueno, rabino, pero sí, escúpeme que tengo algo aquí en el ojo. Y la mujer le empezó a escupir ahí en el ojo al hombre 7 veces. No, escúpeme otra vez, tiene que hacer 7 veces. Hasta que le escupió hasta la 7ª vez. Cuando terminó de escupirle, el hombre le dijo, ve a donde tu esposo y dile, no solamente le escupí una vez, le escupí 7 veces. Los discípulos le preguntaron, Santo Rabino, ¿por qué tú permitiste que esta mujer te escupiera 7 veces? Y el rabino le dijo, si Hashem es capaz de borrar su nombre por traer la paz en el hogar, ¿cuánto más yo? Si por la paz del hogar Hashem es capaz de borrar su nombre, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Se dejó escupir 7 veces allí. Ahí está el tema de la nulidad. ¿Okay? Ahí está el tema de la nulidad. ¿Okay? El tema de la unidad. En el voto del Nazir, ¿dónde está la nulidad? ¿Dónde está la nulidad? Bueno, el Nazir tenía que abstenerse de ciertas cosas. El vino, cortarse el cabello, pero por consagrarse a Hashem, tenía que abstenerse de ciertas cosas. Imagínate Sansón, que desde su nacimiento, durante toda su vida, no podía ni siquiera tomar una copita de vino, no podía ni siquiera comer una frutica. A lo mejor el cabello ya hasta le molestaba. ¿Pero qué? El voto de Nazaret, de Nazir, nos habla del tema de la nulidad. La persona que quería consagrarse de una manera especial a Hashem tenía que anularse. Ciertos deseos que él tenía que reprimirlos por hacer este voto. Pero quiero hacer un voto de consagración a Hashem. Me gusta el vino en Shabbat, por ejemplo, pero durante el proceso no puedo tomar el vino. Durante el tiempo que dure mi voto de Nazir, no puedo comerme una uva. Me gustan las uvas, pero quiero consagrarme a Hashem. Así que me anulo por el tiempo del voto de la consagración. Allí, en el voto del Nazir, está el tema de la nulidad. ¿Ok? Y finalmente, pudiéramos preguntarnos dónde está el concepto de nulidad en los príncipes que tenían que llevar una ofrenda a Hashem. No creerse, bueno, este dio esto y yo voy a llevar algo mejor que esto, sino lo mismo. Exactamente. Cuando hay así personas reconocidas de un acto de estima, cada quien quiere de alguna manera sorprender. Ah, bueno, si esta llevó tal cosa, yo voy a llevar algo mejor. Y si aquel llevó, entonces el tercero dice, no, si aquel trajo aquello, no, yo ahora me voy a forzar y traer algo mejor. Si este dio 5, yo doy 10. Si este dio 5, yo voy a dar 10. Pero ¿qué hicieron los príncipes de las tribus? Nulidad. Nadie quiso
sobreponer su orgullo sobre las circunstancias, sobre la situación, sino que todos trajeron lo mismo, para que todos tuviesen un mismo honor. Y por lo tanto, ¿qué cosa hubo en ellos? Un sentir de ¿qué cosa? De nulidad. De nulidad. Por lo tanto, en cada uno de los tópicos de la parashá, en cada uno de estos tópicos encontramos el tema de la nulidad. ¿Por qué razón? Porque no puede haber elevación espiritual si no hay anulación de nuestra vida. No hay elevación espiritual si tú no te anulas a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú quieres conformarte a la voluntad de Hashem, tienes que reprimir tu voluntad. Y eso requiere anulación. Bitul. Me anulo. ¿Qué soy yo? Nada. Yo soy nada. Hashem es el único, es el todo. Y por lo tanto, nada soy yo. Y por lo tanto, mis deseos, mi voluntad, mis anhelos, si tengo que anularlos por la voluntad de Hashem, lo hago. Bitul. Para poder apreciar la elevación espiritual en nuestras vidas, necesitamos comprender esto. Anularlo. 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 Imagínate a Rav Shaul, por ejemplo. Rav Shaul, quien se había preparado, como él mismo lo dice en sus cartas. Yo aventajaba a todos. Dice, en cuanto a los temas de la Torá, yo aventajaba a todos. Pero cuando le fue dada la revelación de Mashiach, todo eso que él se había esforzado durante todos sus años para ser aventajado de todos los estudiantes, Rav Shaul sin duda alguna hubiese estado en el Talmud. Sin duda alguna, Rav Shaul hubiese estado en el Talmud. Imagínate, si Rambam Gamaliel, que fue su maestro, está en el Talmud, y él era el discípulo más aventajado de Rambam Gamaliel, Rav Shaul hubiese estado en el Talmud. Pero él puso todo eso, como dice alguna traducción, lo puse todo por basura, con tal de hacer la voluntad de Hashem. Entonces, poder elevarnos espiritualmente requiere de nosotros un esfuerzo y una anulación. ¿En qué me tengo que anular? Bueno, me gusta dormir más, me gusta dormir bastante. Pero si duermo hasta tal hora, después no me da tiempo de hacer el rezo porque tengo que ir a trabajar. Bueno, anúlate. Si te gusta dormir bastante, duerme menos. Me gusta llegar a mi casa y apenas llegar después de un día de trabajo, me gusta sentarme frente a la tele para ver una buena movie. No está malo que veas la buena movie, pero con tal de que estudies Torah. Pero si no tienes chance de estudiar la Torah y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Estudio la Torah o veo la buena movie? Anúlate. No veas la movie y estudia Torah.
decir, ¿en qué aspectos tengo que yo aprender a anularme para poder experimentar el crecimiento espiritual que Hashem me demanda? Eso lo sabemos cada uno de nosotros. ¿En qué aspecto tengo que poner el énfasis en la anulación personal? Pero les doy una garantía. Esa anulación en tu vida traerá crecimiento espiritual y traerá elevación espiritual. Una garantía. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, se demanda de nosotros que coloquemos la Torá como realmente prioridad en nuestra vida. Como prioridad en nuestras vidas. Y por lo tanto, si nosotros logramos hacer eso, vamos a experimentar ese crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque siempre que hay anulación, hay elevación, hay exaltación, hay crecimiento. Por ejemplo, ahorita leíamos unas palabras del Código Real cuando Yohanan expresó precisamente unas palabras de anulación. Bueno, los dos Yohanan. Yohanan el que narraba y Yohanan el de la historia. ¿Qué dijo Yohanan HaMagdil? ¿Qué dijo Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista en el mundo occidental? Él dijo, es necesario que yo mengue y que crezca. ¿Qué es menguar? Anularse. Hacerse nulo. Es necesario que Él mengue, pero que yo mengue, pero que Él crezca. Allí, Yohanan, con toda su estatura espiritual que tenía, decidió el anularse para permitir que el Mashiach sea exaltado. Entonces, eso es de suma importancia para la vida de cada uno de nosotros. Andar en los caminos de la Torá no es fácil. No es fácil. Pero tiene su gran recompensa. Y como dije anteriormente, no hay nada que hagamos leshem shamayim que no sea apreciado a los ojos de Hashem. Los príncipes trajeron su ofrenda, cada uno, la misma ofrenda. Pero Hashem dijo, yo quiero narrar como si cada uno trajo algo diferente. Quiero especificar lo que trajo cada uno para poder mostrar el valor que tuvo esa acción delante de mí. Por lo tanto, cuando nosotros nos anulamos y hacemos cosas leshem shamayim delante de Hashem, eso tiene un gran valor y experimentaremos esa elevación. Y eso es el mensaje extraordinario que tiene esta parasha. Finalmente, ya para ir culminando, pudiéramos preguntarnos, ¿dónde está el tema de la nulidad en la Birkat Kohanim? En la bendición sacerdotal. ¿Dónde está el tema de la nulidad en la Birkat Kohanim, en la bendición sacerdotal? No solo los Kohanim. ¿Dónde está? En primer lugar, déjame explicar algo que es importante. Cuando un Kohen va a bendecir a la congregación, normalmente la Birkat Kohanim se recita
en la sinagoga, en la repetición de la vida. ¿Ok? Así como hacemos aquí, que cuando llaman a una persona a leer, se está haciendo la vida y llaman a una persona, en este caso me dan el honor a mí para hacer la bendición sobre el pueblo. ¿Ok? Justamente en la vida es donde se llaman en la sinagoga a los Kohanim para que ellos reciten la Birkat Kohanim sobre la congregación. ¿Qué hacen los Kohen? Los Kohen se cubren completamente con el talit. Se cubren completamente. Y de hecho, uno no puede mirar al rostro del Kohen. Uno debe mirar hacia donde está el Kohen, pero no debe mirar al rostro del Kohen. Y de hecho, ellos se cubren para que la gente no vea su rostro. ¿Por qué razón? Porque con eso los Kohen están diciendo: nosotros no somos los que bendecimos. La bendición viene de Hashem. Hashem es el que bendice. ¿Okay? Hashem es el que da la bendición. Y entonces ahí vemos un poco el concepto de la nulidad, que es el Kohen cubriéndose para bendecir y mostrar: no soy yo, es Hashem. Y por eso es que en la bendición constantemente menciona el nombre de Hashem. Yevarejeja Hashem, veis mereja. Yaer Hashem, panabeleja viguneka. Yisah Hashem. En cada una de las estrofas se nombra Hashem para que entendamos constantemente de que es Hashem el que bendice y no el Kohen. ¿Ok? Entonces, por número uno. Número dos, en la Birkat Kohanim se cierra con el Shalom. El Shalom. Y Hashem va a sentir su rostro y ponga en ti paz. Y para alcanzar el Shalom, muchas veces, como dije anteriormente, alguien tiene que anularse, alguien tiene que ceder. Si dos personas están en conflicto y una de ellas quiere acabar con el conflicto y que haya paz, tiene que ceder. Mientras ponga sus demandas, mientras ponga sus cosas, no va a haber paz. Hasta que alguien ceda y dice: no, mira, yo por la paz acepto las condiciones, cedo, me anulo. Pero la bendición del Shalom es tan grande que la palabra Shalom en hebreo también significa completo. Completo. ¿Y qué nos enseña eso? Que aunque para alcanzar la paz tenemos que anularlo, eso no nos disminuye, sino que nos complementa. Nos complementa. Nos complementa. Nos hace un ser completo. Permita a Hashem que podamos encontrar este entendimiento y que siempre estemos dispuestos a anularnos para que la voluntad de Hashem se haga en nuestras vidas. Y Hashem bendiga a todo Israel con su paz. Amén. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Que Hashem esté con nosotros en todo momento. Amén.